¿Por qué creer en Jesús? Por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 6. El gran intercambio. Cuando recibimos a Jesús, Él se convierte en nuestra propia vida. Dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comenzamos a entender la plenitud de la nueva vida que hemos recibido cuando reconocemos: 1. ¿Hasta qué punto Jesús se convirtió en nuestro sustituto, tomando nuestro pecado y muerte sobre sí mismo? Y 2. ¿Cómo su muerte sacrificial y posterior resurrección nos permite participar ahora mismo en un gran intercambio espiritual? Nosotros intercambiamos nuestra naturaleza pecaminosa por su naturaleza divina y todas nuestras debilidades por su fortaleza. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas de que, a través de ella, nosotros seremos partícipes de la naturaleza divina. Miremos más detenidamente cómo sucede esta sustitución espiritual e intercambio y qué significa para nosotros hoy. Dilemas de la humanidad. Después de la caída, la humanidad enfrentó los siguientes dilemas. Los seres humanos estaban bajo el juicio de Dios, acusados de pecado y rebelión. La paga del pecado es muerte, y estos debían ser pagados. Los seres humanos no eran capaces de redimirse a sí mismos. Nunca podrían expiar sus propios pecados porque todos eran culpables. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. La única opción de la humanidad parecía ser el castigo y la separación eterna de Dios. La humanidad pecadora nunca podría reconciliarse con la deidad sin pecado. No habría unidad ni acuerdo entre ellos. La única forma como los seres humanos podrían escapar de la condenación que merecían y recibir perdón y limpieza era si alguien más recibiera el castigo por ellos y muriera en su lugar, como un sustituto idóneo para ellos. Sin embargo, este sustituto no solo tenía que ser otro humano, sino que tenía que ser un humano sin pecado. Sin embargo, toda la raza humana estaba completamente infectada con la naturaleza pecaminosa. Si la naturaleza caía de la humanidad, no podían ser redimidas. Los seres humanos tendrían que permanecer en perpetuo estado de degradación, corrupción y muerte. Su única esperanza sería experimentar una transformación que permita restaurar la naturaleza de Dios en ellos, permitiéndoles nuevamente ser uno con Él. Abandonados a su suerte, los seres humanos estaban irremediablemente perdidos y en deuda con Dios debido a sus pecados. La naturaleza pecaminosa estaba totalmente incrustada en ellos. Era imposible que por su propia cuenta se alejaran de ella. Además, se habían apartado de Dios y se habían esclavizado a Satanás. Solo un sustituto sin pecado podría recibir el castigo que los seres humanos merecían debido a su pecado. La solución de Dios. Pero Dios tenía una solución para los dilemas de la humanidad. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se convirtió en un hombre. Él tomó un cuerpo físico, experimentó la vida como un humano, mostró a la humanidad el camino de regreso a Dios y luego murió y resucitó, todo por amor a nosotros. Convertirse en hombre le permitió a Dios entrar legalmente a la tierra y a la sociedad humana, con el fin de restaurar a la humanidad y traer nuevamente su reino a la tierra. Como vimos, Dios le había dado a los seres humanos dominio sobre la tierra, pero éste se había perdido debido al pecado, lo que le permitió a Satanás desatar destrucción y muerte sobre la raza humana y el resto del planeta. ¿Por qué Dios no creó a un ser humano completamente nuevo, sin pecado, que muriera por nosotros en lugar de tomarse la molestia de venir a la tierra Él mismo? Una de las razones es que ese ser humano recién creado no tendría una conexión vital con la raza original de seres humanos caídos. Por eso, el Hijo de Dios se sometió a nacer como un bebé llamado Jesús.
de una madre terrenal llamada María, que formaba parte de la raza caída. De esa manera, Jesús tendría un vínculo directo con los seres humanos que necesitaban ser redimidos. Es esencial entender que pese a que Jesús nació de una madre humana, Él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, de manera que, aunque naciera de un ser humano, Él no estuviera infectado con la naturaleza de pecado. El mensajero de Dios le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La naturaleza humana de Jesús fue pura y sin pecado. Esto significa que su espíritu humano estaba vivo para Dios, dándole a él comunión directa con el Padre a lo largo de su vida terrenal. Un sustituto perfecto. Con el fin de ser un sustituto eficaz para el ser humano, Jesús tuvo que experimentar todo lo que nosotros atravesamos en la vida, excepto que nació sin pecado. Y Él nunca cometió pecado. Él tuvo que vivir sin pecar en medio de un mundo pecador para que se pudiera mantener su capacidad de ser un sacrificio aceptable por nuestros pecados. Luego, cuando Él tomó nuestros pecados sobre sí mismos en la cruz, Él experimentó toda la degradación del pecado humano. La Escritura dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por voluntad propia, Jesús se sometió al castigo y a la muerte en la cruz por amor a nosotros. Algunos piensan, equivocadamente, que Él no fue más que una víctima de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo, que insistieron en su ejecución y la llevaron a cabo. Por el contrario, Jesús eligió sufrir en nuestro lugar, para que nunca más tuviéramos que volver a experimentar la separación de Dios y para que nunca tuviéramos que sufrir el castigo eterno. Jesús estaba plenamente consciente de por qué estaba muriendo, por quiénes Él moría y cómo su muerte y su resurrección establecerían la sustitución e intercambio. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dejó a un lado sus atributos divinos para convertirse en humano. Es sorprendente advertir que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo e hizo a un lado sus atributos divinos para confiar solamente en los recursos humanos, como una total dependencia de Dios al Padre y el poder del Espíritu Santo. Él hizo esto para identificarse realmente con los seres humanos en todas las cosas y demostrarnos cómo debemos amar y servir al Padre. Es aún más notable que Jesús muriera por nosotros. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Jesús sabe lo que es ser humano, por tanto, Él entiende todo lo que usted está pasando ahora mismo. Pero además, Él sabe bien lo que le costó salvarlo, sanarlo y liberarlo. Y como ahora todas sus provisiones están disponibles para usted, por consiguiente, solo Él puede ofrecerle las soluciones a sus necesidades y problemas. Examinemos algunas formas en las que Jesús experimentó lo que nosotros vivimos. 1. Él vivió en un mundo caído. Al comienzo de la historia de la humanidad, los primeros seres no tenían pecado y vivían en el jardín del Edén, en la presencia y en la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús vino al mundo cuando los seres humanos y la tierra física habían estado sufriendo las consecuencias de la humanidad caída por miles de años. Él nació en condiciones humanas que incluían dolor, crueldad, decadencia, enfermedad, tristeza y muerte. 2. Él vivió bajo leyes y condiciones físicas. Jesús vino a este mundo como todos nosotros, como un bebé. Él tuvo un cuerpo físico y creció de la infancia a la adultez.
Supo de limitaciones físicas como la fatiga. Estaba familiarizado con las necesidades físicas básicas, como el hambre y la sed. Además, se sujetó a todas las leyes del mundo físico, tales como la ley de la gravedad, las leyes del movimiento y más. También fue afectado por las influencias de su entorno físico, algunas tan terribles como las peligrosas tormentas en la mar. 3. Él vivió bajo autoridad como Dios y hombre. A pesar de que Jesús fue Dios, él voluntariamente se sometió no solo a las leyes físicas de nuestro mundo, sino también a la autoridad divina y humana. Por ejemplo, él obedeció a sus padres, incluso cuando ellos no lo entendieron. Reconoció en los gobernantes humanos un poder otorgado por Dios. Además, cumplió con toda la justicia y las leyes de Dios y se dio por completo a la voluntad del Padre. 4. Él sintió emociones humanas. Experimentar emociones es algo natural del ser humano. Una de las más fuertes emociones que podemos sentir es la ira. Es verdad, enojarse no es pecado. La Escritura dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Hay algo que se conoce como ira justa. Por ejemplo, cuando vemos gente siendo tratada injustamente o sin misericordia. Es solo cuando canalizamos nuestra ira hacia actitudes y hábitos destructivos, como la amargura de corazón o actos de venganza, que cruzamos la línea hacia el pecado. Jesús mismo se enojó por la hipocresía de la gente, sobre todo cuando lastimaban a otros. También se enojó ante la injusticia. Por ejemplo, él expulsó a los cambistas del templo, ya que estaban convirtiéndolo en un mercado, solo para obtener ganancias del pueblo. Jesús también experimentó tristeza y angustia. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús se afligió y lloró. Pese a eso, no tardó en levantar a Lázaro de entre los muertos. En el huerto de Getsemaní, él estaba profundamente turbado porque estaba a punto de entregar su alma a la muerte espiritual y a la separación de Dios, y su cuerpo al más sangriento de los sacrificios. Cada emoción que un ser humano siente, Jesús la sintió. 5. Él fue tentado. Jesús supo lo que era ser tentado a hacer lo malo con fines de autogratificación o para eludir la responsabilidad. Al comienzo de su ministerio, después de ayunar 40 días en el desierto, Jesús soportó 3 fuertes tentaciones del diablo. Sin embargo, él nunca le dio cabida a esas tentaciones. Él venció cada una apoyado en la verdad de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu de Dios. También experimentó la tentación del diablo en otras ocasiones. Por eso, la Escritura nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús venció cada tentación apoyado en la verdad de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu de Dios. 6. Él conoció el sufrimiento y el dolor humano. Debido a que Jesús tuvo un cuerpo humano y vivió entre otros seres humanos, él se identificó plenamente con el dolor que los humanos sentimos. La Escritura dice que él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Con frecuencia Jesús fue movido por la compasión. Cuando veía gente enferma, entonces él la sanaba. Cuando encontró a una viuda enterrando a su único hijo, él se solidarizó con el profundo dolor de su congoja y levantó al muchacho de entre los muertos. Jesús mismo experimentó profundo dolor y sufrimiento cuando fue físicamente torturado y crucificado. Él fue azotado severamente, le arrancaron la barba, tuvo una corona de espinas punzándole la cabeza y fue sometido a otros abusos físicos antes de sufrir la atroz muerte en la cruz. 7. Él fue incomprendido, rechazado y traicionado. Tal como dijimos antes, la propia familia de Jesús no lo comprendió. También fue rechazado por la gente de su propio pueblo, hasta el punto que incluso ellos trataron de matarlo. Fue rechazado por las autoridades religiosas de su tiempo y por mucha gente que una vez lo había seguido. Fue entregado a las autoridades por uno de sus discípulos, de su círculo más íntimo. Y cuando los soldados vinieron para llevárselo a juicio, el resto de sus más cercanos discípulos lo abandonaron. Incluso
Mientras estaba siendo castigado y crucificado, su rostro fue escupido y ridiculizado. 8. Él soportó la muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte. Jesús experimentó la muerte física, como cualquier ser humano. Sin embargo, Él comprende especialmente los pensamientos y sentimientos de quienes mueren una muerte cruel en la flor de la vida, porque Él sufrió horriblemente cuando murió. Además, Jesús conoció la muerte espiritual. Cuando Él cargó nuestros pecados sobre la cruz, su espíritu humano fue desconectado de Dios el Padre, algo que cada ser humano experimenta. Era necesario que el Padre se separara de Jesús y que se desatara su ira sobre él como castigo por el pecado y la rebelión de la humanidad. Desde mi perspectiva, el peor dolor de la cruz no fue experimentar el sufrimiento físico, pese a que este fue terrible. La parte más dolorosa para Jesús fue cargar en su alma la concentración de todo el pecado y la iniquidad de los humanos. La inmundicia y corrupción de toda la humanidad pecadora fue derramada sobre él. Por primera vez, el Hijo de Dios, que jamás había pecado, experimentó lo tenebroso de los celos, falta de perdón, rencor, mentiras, injusticia, crueldad, perversión, muerte y todos los demás pecados. Él recibió y pagó por todas las acciones de la raza humana que ofenden a Dios y nos aparta de Él, todo el pecado y la iniquidad, desde el comienzo de los tiempos hasta el final. Por eso, justo antes de su arresto y muerte, Él oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, con todos los pecados del mundo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Además, Jesús sufrió lo que la Biblia llama la segunda muerte. La segunda muerte no solo es una muerte física ni tampoco una muerte espiritual producto del pecado. Es la permanente separación de Dios en la otra vida. De hecho, Jesús descendió al infierno y experimentó lo que significa recibir el castigo de los pecados por la eternidad. Y Él hizo esto por nosotros. Allí, Él recibió la ira de Dios por los pecados y la iniquidad de toda la raza humana. Jesús tuvo que descender incluso al mismo infierno para experimentar todo el castigo por el pecado de la humanidad, todo lo que los seres humanos experimentaríamos sin su salvación y su gracia, para de esta manera poder ser un fiel y verdadero Salvador para nosotros. Jesús permitió que lo acusaran injustamente, lo arrestaran, lo juzgaran, se burlaran de él, lo torturaran, lo crucificaran y lo mataran. Él hizo todo eso como nuestro sustituto, porque él sabía que su muerte podía pagar por nuestros pecados, y porque esta era la única forma de romper la maldición del pecado y la iniquidad que pesaba sobre nosotros y nos separaba de Dios el Padre. El sacrificio sustitutorio de Jesús en favor nuestro fue total, suficiente y final. Él sufrió y murió una vez por todos. Nunca más tendremos que soportar el castigo y la ira de Dios. Tampoco tendrá que soportarlo ningún otro humano que reciba a Jesús y su sacrificio por él. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Viendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús fue temporalmente desconectado de la unión espiritual con Dios el Padre para que pudiéramos recibir su vida. Jesús fue resucitado para darnos vida. Jesús padeció todo lo anterior por nosotros. Entonces, fue resucitado de entre los muertos, y ahora nosotros podemos experimentar la plenitud de su vida de resurrección. Así Él nos proveyó el gran intercambio. Él nos dio su vida física y espiritual y nosotros le dimos nuestra muerte física y espiritual. La esencia de la cruz consiste en que Jesús tomó nuestro lugar. Él personalmente sufrió la totalidad del castigo que nosotros merecíamos. En intercambio, nosotros recibimos el perdón, al igual que toda la justicia de Jesús y las bendiciones de su obediencia al Padre. Hoy
podemos vivir conforme a su vida en nosotros, recibiendo todos los beneficios de su obra a nuestro favor, que incluyen la salvación, sanidad y libertad de las opresiones del diablo. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ser justificado significa que, pese a que éramos culpables, fuimos hechos justos delante de Dios en Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Somos justificados solo por medio de la fe en la eficacia de la muerte y resurrección de Jesús por nosotros. Veamos algunos resultados y bendiciones del gran intercambio. Resultados y bendiciones del gran intercambio. Jesús fue herido para que pudiéramos ser perdonados. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que podamos recibir sanidad. Ciertamente, Él llevó nuestras aflicciones, enfermedades, debilidades y angustias, y sufrió nuestros dolores del castigo, y por los azotes que lo hirieron, hemos sido sanados y curados completamente. Jesús se convirtió en pecador por nosotros, recibiendo nuestro castigo, para que nosotros pudiéramos ser justificados. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo a Jesús pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió en lugar nuestro y fue resucitado para que pudiéramos compartir su vida eterna. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús pagó por nuestra pobreza, para que nosotros pudiéramos ser prósperos. Por amor a nosotros, Jesús se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que pudiéramos participar de su gloria, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús sufrió nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos ser aceptados por Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En cumplimiento de las verdades anunciadas arriba, he visto a muchas personas ser salvadas, sanadas y liberadas. Cuando entendemos la obra perfecta de la cruz y la resurrección, podemos empezar a recibir todos sus beneficios, incluyendo el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Jesús recuperó lo que la humanidad había perdido. Jesús experimentó nuestra vida de manera que nosotros pudiéramos experimentar la de Él. A medida que logró el gran intercambio, Él recuperó todo lo que la humanidad había perdido cuando los primeros seres humanos le dieron la espalda a Dios y pecaron. Veamos diversas áreas en las cuales fuimos restaurados. 1. Restaurados a nuestra unión y compañerismo con Dios el Padre. La culminación de la obra perfecta de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección es nuestra restauración a la presencia de Dios. Jesús fue separado de Dios el Padre en la cruz, de manera que nosotros pudiéramos vivir con el Padre por toda la eternidad. A través de Jesús tenemos unión con el Padre una vez más, y eso nos da acceso a su vida espiritual. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Podemos disfrutar nuestra unión y compañerismo con Dios en el presente, no solamente en el futuro. Gracias a Jesús, tenemos continuo acceso a Dios en su gloria y tenemos unidad con Él ahora y siempre. Esto no hubiera sido posible si Jesús no hubiera muerto por nosotros y hubiera sido levantado victorioso de la tumba. Jesús experimentó nuestra vida para que nosotros pudiéramos experimentar la de Él. 2. Restaurados a un cuerpo físico que manifiesta la vida de Dios. Esta manifestación tiene dos aspectos. 1. La vida de resurrección en nuestros cuerpos. Ahora, la Escritura dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Considero que esta afirmación indica que podemos tener salud física total mientras vivamos en la tierra. En primer lugar, como ya hemos afirmado anteriormente, cuando Jesús murió, Él llevó todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Segundo, debido a que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da vida en abundancia, nuestros cuerpos no deberían mantenerse enfermos. En mi ministerio he visto sanidades físicas gracias al poder de la resurrección de Jesús en la vida de la gente por quien oramos en su nombre. Por ejemplo, una mujer venezolana llamada Eucelín había sufrido de artritis reumatoide degenerativa por 23 años. Durante el último año de su enfermedad, ella estuvo postrada en cama. Mientras buscaba una solución, los médicos la operaron de las rodillas, pero después sufrió el desgaste total del hueso de su cadera derecha y en pocos meses ya estaba en silla de ruedas. No era capaz de levantarse de la silla de ruedas por sus propios medios, ni siquiera de poner un pie en el piso. Además, tenía problemas en el riñón y tuvo que empezar a usar pañales porque no podía controlar su vejiga. En esa condición, Eucelín fue a la casa de un creyente que le había invitado a ver un servicio de sanidad transmitido vía satélite desde nuestra iglesia en Miami. Durante el tiempo de la adoración, comencé a declarar el poder de la resurrección de Cristo. Eucelín, quien estaba mirando en Venezuela, oyó la voz de Dios que audiblemente le decía: levántate de la silla de ruedas. De inmediato, ella se levantó. Lo próximo que hizo fue ir al baño. Al instante, ella fue sanada de ambas enfermedades, habiendo experimentado milagros creativos tanto en su cadera derecha como en su riñón. Luego, toda su familia creyó en el Jesús vivo y en su poder para hacer milagros. La vida de resurrección de Jesús incluso levanta a los muertos hoy. Este es el testimonio de César Augusto Atoche, un pastor peruano. Fui hospitalizado en Lima, Perú, debido a que mi arteria coronaria se bloqueó y requería una cirugía de bypass. Durante la operación, después de tener el pecho abierto por 3 horas, sufrí un ataque cardíaco y morí. Estuve muerto por espacio de 1 hora. Después los doctores me dijeron que mi corazón había dejado de latir y que le habían informado a mi esposa que había muerto debido a complicaciones durante la cirugía. Mi esposa me dijo mucho después que, antes de la cirugía, había sentido muy dentro de ella que yo iba a morir, pero que también iba a ser resucitado. Ella hizo un pacto con Dios a través de un programa de televisión cristiano y compartió el pacto con uno de los administradores del programa, amigo de ella. El administrador ayudó a mi esposa a orar por mí junto a los líderes de nuestra iglesia. Durante la hora que estuve muerto, el apóstol Guillermo Maldonado estaba en su programa de televisión orando por sanidad, decretando que todos los enfermos serían levantados y sanados. En ese momento volví a la vida. Jesucristo me resucitó. Mi esposa y los doctores quedaron asombrados. Una de las señales que seguirán aquellos que creen en Cristo es que los muertos resucitarán. Yo soy uno de ellos. En otro caso, un bebé de 20 meses llamado Kevin sufrió una fiebre muy alta con convulsiones y fue hospitalizado en Chicago. Los doctores determinaron que sus órganos estaban débiles y pronto el monitor del corazón registró que el bebé había sufrido un ataque cardíaco. Pese a los esfuerzos que hicieron, los doctores fueron incapaces de salvar al niño y lo declararon muerto. La mamá del bebé, Magali, con su pequeño hijo en los brazos, llamó a la abuela del bebé, una creyente que vive en Florida. Inmediatamente la abuela contactó a su pastor Freddy Lagos de Naples, Florida, quien está asociado al Ministerio Internacional El Rey Jesús. El pastor comenzó a orar por el bebé a través del teléfono.
revocando el espíritu de muerte y declarando vida en el nombre de Jesús. De repente, la abuela comenzó a gritar porque le informaron que el monitor del niño estaba registrando latidos nuevamente. La bomba de respirar comenzó de nuevo a trabajar, indicando que el bebé estaba respirando nuevamente. El color retornó a su cara y la temperatura de su cuerpo se normalizó. Kevin había regresado a la vida 11 minutos después de haber sido declarado muerto. Continuamente presenció milagros de salvación, sanidad y liberación, que la muerte y la resurrección de Cristo trae a las vidas de aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador. Si la enfermedad le ha robado la salud, si la amargura le ha quitado el gozo, si su incapacidad para restaurar la relación con su esposa, hijos o padres lo ha desalentado, o si le parece imposible superar el vacío espiritual dentro de usted, la solución es recibir el intercambio que Jesús nos ofrece. Mucha gente en el mundo sufre en gran medida. Soportan mucho dolor, abuso, rechazo y soledad, sin saber que Jesús entregó su vida para darles libertad y paz. Hoy Jesús quiere hacerse real en su corazón, manifestando su poder transformador, primero en su espíritu y luego en sus relaciones, finanzas, salud, vocación y todos los otros aspectos de su vida. 2. Cuerpos de resurrección eterna. Jesús no solo le da vida a nuestros cuerpos mortales hoy. Cuando Él venga a la tierra por segunda vez a juzgar al mundo y a reunirse con aquellos que creen en Él para estar con ellos siempre, cada creyente será transformado para ser como Él, recibiendo un cuerpo eterno glorificado. No todos dormiremos, moriremos, sino que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3. Restaurados para gobernar y reinar en la tierra. Además de restaurar nuestra unión con el Padre y restaurar la salud y la vida a nuestros cuerpos físicos, Jesús vino a restaurar en la tierra el reino de Dios en todos sus aspectos. Pecado, demonios, pobreza, muerte y todas las enfermedades que experimentamos son el resultado de la caída de la humanidad y la influencia de Satanás en el mundo. Todo eso necesitaba ser intercambiado por la vida de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él confrontó esos elementos con la superioridad del reino de Dios y Él siempre salió victorioso. A través de su muerte y resurrección, Jesús obtuvo una completa victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Él le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Satanás fue absoluta, irrevocable y eternamente derrotado. La victoria completa de Jesús se aplica a nosotros porque Él ganó para nosotros. Es por eso que, durante un periodo de 40 días después de su resurrección, Jesús le enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios. Él quería que ellos aprendieran lo que es el reino y cómo ellos fueron llamados a incrementar su influencia en el mundo. Y Él quiere que nosotros entendamos lo mismo. Jesús vino a restaurar el reino de Dios en la tierra. Después de esos 40 días de enseñanza, Jesús regresó a Dios el Padre en el cielo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy Jesús está sentado a la derecha del Padre y tiene total poder y autoridad tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Antes de regresar al Padre, Jesús le dijo a sus discípulos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre le dio completa autoridad.
De la misma forma, Jesús nos dio autoridad para usar su nombre de manera que podamos avanzar el reino de Dios en la tierra. A medida que recibimos a Jesús y caminamos en su autoridad, nosotros podemos vivir como Él vivió. Podemos vencer las tentaciones de Satanás para robar, matar y destruir a la gente, intercambiando sus obras malignas por las obras del reino: amor, poder, sanidad, esperanza y restauración. Nosotros podemos hacer todas estas cosas porque Jesús no solo nos dio autoridad, sino también nos dio su poder para llevar esa autoridad. Él le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús también dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estamos destinados a hacer las mismas buenas obras que Jesús hizo en la tierra. Nosotros podemos hacer esas obras y aún mayores obras, porque Jesús nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está siempre con nosotros para guiarnos a la verdad y darnos el poder para hacer la voluntad de Dios. La única condición es que permanezcamos unidos con Jesús, manifestando su naturaleza y siguiendo sus caminos. Reciba el intercambio por fe. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Él murió y fue resucitado, de manera que nosotros podamos tener acceso a la plenitud de la vida abundante de Dios en todas sus facetas. Jesús está vivo. Toda provisión que Él obtuvo por medio de su muerte y resurrección está disponible ahora mismo para aquellos que lo reciben en sus corazones y confiesan que Él es el Señor y Salvador de sus vidas. Todo lo que necesitan hacer es desear por fe su gran intercambio. Intercambiar sus pecados por su justicia, su muerte por su vida, sus enfermedades por su salud y sus opresiones por su libertad. Este puede ser el momento más importante de su vida. Permítale al dador de la vida la oportunidad de concederle vida eterna. Al recibir a Jesús de todo corazón, usted entenderá que el único propósito de este libro es darle a usted los regalos más valiosos que un ser humano puede recibir: una nueva vida en Jesús en la tierra y una existencia en la presencia de Dios por la eternidad. Usted puede recibir a Jesús y su gran intercambio diciendo esta oración con sinceridad y humildad. Padre Celestial, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y que fue resucitado de entre los muertos. Confieso que Él es mi Señor y Salvador. Por fe, yo reclamo el gran intercambio de Jesús. Intercambio mis pecados por su justicia, mi muerte por su vida, mis enfermedades por su salud y mi opresión por su libertad. Gracias, Señor, porque soy nacido de Dios, porque he entrado a tu reino y porque ahora vivo en la plenitud de la vida de Jesús. Señor, úsame para esparcir tu reino en el mundo, llevando tu salvación, sanidad, liberación y milagros a otros. Amén.